Buenos días. República de Colombia, Rama Judicial del Poder Público, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala Tercera de Decisión Civil y Familia Laboral, aplicación al sistema procesal oral. En Montería, a los 20 días del mes de febrero, se dará inicio a la audiencia pública de alegatos y decisión con el fin de resolver la apelación y consulta de la sentencia calendada 22 de agosto del 2012, proferida dentro del proceso instaurado por el señor Auberto Monterrosa Arrieta contra el Instituto de Seguros Sociales. Se le recuerda a los asistentes e intervinientes el debido respeto y decoro que deben observar durante la audiencia, ponerse de pie al ingresar los honorables magistrados a la sala, obedecer las órdenes impartidas por los honorables magistrados, permanecer en los lugares asignados, salvo que los honorables magistrados autoricen lo contrario, no murmurar los aciertos o desaciertos de las partes a través de señas, aspavientos o manifestaciones verbales, utilizar posturas acordes a la solemnidad de la audiencia, no fumar, comer, dormir, leer y botar basura en sitios inadecuados, no protagonizar ni fomentar riñas o escándalos dentro de la sala, no hacer uso de equipos de comunicación y mantenerlos apagados. Preside la audiencia el honorable magistrado doctor Carmelo del Cristo Ruiz Villadiego, quien proferirá la decisión adoptada por la sala, integrada con los magistrados doctores Cruz Antonio Villanes Arrieta y Gustavo Manuel Jiménez Peralta. Se le solicita a los asistentes ponerse de pie al ingresar los honorables magistrados. En Montería, siendo las 9:20, ¿verdad? 27 de la mañana del día 20 de febrero del 2013, la Sala Tercera de Decisión Civil, Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería se constituye en audiencia pública con el fin de resolver la apelación oportunamente impetrada por el apoderado de la parte demandante y el grado jurisdiccional de consulta frente a la sentencia adiada 22 de agosto del 2012, proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Montería dentro del proceso ordinario laboral radicado número 23001 3105 004 2012 005, promovido por el señor Auberto Monterrosa Arrieta contra el Instituto de Seguros Sociales representado legalmente. A continuación, se procede a verificar la asistencia de las partes aquí presentes, comenzando con la demandante. Se observa que la parte demandante ni su apoderado están presentes. A continuación, observándose que está presente el apoderado de la parte pasiva, se le otorga el uso de la palabra para efectos. Mi nombre es Antonio Carlos Pimienta Padilla, identificado con cédula de ciudadanía número 15-023-313 y con tarjeta provisional 91681. Actuando como apoderado judicial del Instituto de Seguros Sociales, hoy en liquidación, y conforme a la normatividad vigente con sucesión procesal a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. Gracias. Se continúa para efecto del artículo 82 del Código Procesal Laboral para que proceda a los alegatos de conclusión. Señoría, no hay alegatos que sustentar. Se procede pues a proferir el correspondiente fallo. Se observa del expediente a folio 1 a 5 del cuaderno de primera instancia que el apoderado judicial, en virtud del poder del señor Monterrosa Arrieta, demanda al instituto donde pretende que se le reliquide una pensión de vejez
en promedio a los salarios de los últimos 10 años por serle más favorable, aplicándole el 81% como tasa de reemplazo. También solicita los incrementos legales anuales y la indexación desde el 1 de mayo del 2011, fecha en que adquirió el derecho a pensionarse. Suplicó también los intereses moratorios e indexación de las condenas, costas y agencias en derecho. Las pretensiones se fundamentan en los siguientes hechos que la sala va a resumir de la siguiente manera. Afirma el accionante que fue pensionado por la demandada en el riesgo de vejez mediante la resolución número 10-2070 del 20 de mayo del 2011, en cuantía a 554.868 pesos a partir del 1 de mayo del 2011. Manifiesta que la prestación se le reconoció con un ingreso base de liquidación de 685.000 pesos, 0.22 y una tasa de reemplazo del 81%, teniendo en cuenta 1.106 semanas efectivamente cotizadas. Por reunir los requisitos exigidos, la demanda fue admitida y notificada legalmente. En los fundamentos que trae la parte pasiva para oponerse, dice que las leyes aplicables al trabajo y a la seguridad social son de derecho público y son de aplicación general e inmediata, y ello implica que situaciones ya consolidadas en vigencia de una ley de este orden no pueden ser modificadas o mutadas sobre pretexto de invocar la condición más beneficiosa. Planteó como excepciones de fondo la inexistencia de causa legal y carencia del derecho del demandante, aduciendo que al existir una prestación económica reconocida como es la pensión de vejez, deberá absorberse al ISS de toda responsabilidad. Así también propuso como excepción el cobro de lo no debido, argumentando que el ISS realizó el cómputo para liquidar la pensión teniendo en cuenta el número de semanas cotizadas y el promedio del IBL según las disposiciones que se aplican al caso. Fallo de primera instancia. La primera instancia finalizó con sentencia calendada 22 de agosto del 2012, mediante la cual el ACO resolvió tener por no probadas las excepciones de mérito. Condenó al instituto a reliquidar la mesada pensional del actor en la suma de 560.565 pesos desde el 1 de mayo del 2011 y ordenó el pago de 104.000 pesos, 104.219 como retroactivo pensional, y ordenó indexar las condenas impuestas e impuso condenas por costas al ISS y negó los intereses moratorios. En lo fundamental, considera el juez que la resolución ya mencionada, la pensión del actor fue calculada de acuerdo con el artículo 21 por faltarle más de 10 años para adquirir el derecho a la entrada en vigencia de la Ley 100 del 93, sin mencionar cuál de las dos fórmulas consagradas en la norma fue la empleada para realizar el cálculo respectivo. Pero atendiendo la situación del actor, el juzgador presumió que se realizó con base en el promedio de lo cotizado en los últimos 10 años, pues observando la historia laboral del demandante obrantes a folios 12 a 21 y 21 al 42, este cotizó un total de 1.106 semanas, por lo que al no reunir el número de semanas mínimas para liquidar el IBL, de acuerdo con el promedio de toda la vida laboral, presume que la fórmula empleada por el ISS en ese momento fue exactamente la implorada en estos estrados. Sin embargo, al actor alegar una suma mayor a la obtenida por la entidad demandada, el fallador procedió a realizar el cálculo respectivo a fin de determinar si la cuantía concedida se ajusta a derecho. Apuntando lo anterior, el juzgado efectuó la operación aritmética teniendo en cuenta la sentencia
29470 del 20 de abril del 2007, con ponencia del doctor Luis Javier Osorio López, Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, arrojando un ingreso base de liquidación en la suma de 692.056, el cual, computado con la tasa de reemplazo del 81%, arroja un monto pensional en valor a 560.565 pesos. Respecto a los intereses moratorios, el ACO manifestó que solo proceden cuando existe mora en el pago de mesadas pensionales y no en casos de reajuste pensional. En cuanto a la indexación solicitada, la concedió con base en la sentencia del 21 de noviembre del 2001, radicado 16476 y reiterada el 7 de febrero del 2012, radicado 35565. El recurso de apelación. Contra la decisión, la parte demandante, inconforme con el resultado, consideró que el juez ACO se equivocó en declarar que le asiste el derecho al demandante en reliquidar la pensión de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 del 93. Sin embargo, reprocha que al momento de realizar el cálculo del IBL no se le aplicaron los salarios realmente devengados por el actor durante los últimos 10 años de servicio, pues en el año 2011 percibió un salario de 790.000 pesos, es decir, más del salario mínimo legal en esa fecha. En el año 2010, el salario devengado por el actor fue de 750.000 y así consecuencialmente durante los últimos 10 años, razón por la cual considera que el cálculo del IBL realizado en primera instancia está errado. En cuanto a los intereses moratorios, pide les sean reconocidos, dado que el IS ha incurrido en mora de pagar las mesadas pensionales. Consideraciones de la sala. Se da por descontado pues que los presupuestos procesales se encuentran conformados en esta presente relación procesal. Se hace claridad que hay apelante único en el estudio de esta litis, a ello se atenderá la sala, pero en atención a que el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales es una entidad de seguridad social donde el Estado es garante de conformidad con el artículo 32 y 13 del literal N de la Ley 100 del 1993 y en concordancia con el artículo 69 del Código Procesal Laboral, lo cual nos permite colegir la necesidad de la consulta. Problema jurídico. Teniendo en cuenta los elementos fácticos y las pretensiones, la sala tiene los siguientes problemas a resolver. Si la reliquidación de la pensión de vejez realizada por el juez de primera instancia estuvo bien liquidada en la suma de 560.565, o si por el contrario debe ser aumentada conforme lo alega el recurrente. Si las demás condenas impuestas al IS dentro del proceso estuvieron conforme a derecho. Y tercero, si tiene derecho el apelante a reconocimiento y pago de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 del 93 sobre el retroactivo generado por la reliquidación pensional. Con el fin de desarrollar el primero de los problemas jurídicos planteados, es necesario especificar el procedimiento para calcular el IBL. Por cuanto analizado el fallo apelado, da cuenta la sala que no se percibe disertación respecto a la operación aritmética que permita corroborar el valor obtenido por el juzgador, ni siquiera los parámetros utilizados, periodos, salarios, promedios, IPC, etc. Para determinar el IBL, en consecuencia, esta corporación considera, para lograr una certeza sobre ese IBL, es ineludible realizar nuevamente el cálculo, no sin antes determinar cuál forma de liquidación debe emplearse en el sublíquide.
En ese camino, al no existir discusión respecto a la aplicabilidad del artículo 21 de la Ley 100 del 93, se entrará a estudiar las dos hipótesis allí contenidas. Para efecto, el artículo dice lo siguiente: se entiende por ingreso base de liquidación y para efecto de las pensiones previstas en la ley el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión o en todo el tiempo si fuera inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación de índice de precios al consumidor según la certificación del daño. Cuando el promedio del ingreso base ajustado por inflación calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema siempre y cuando haya cotizado 1.250 semanas como mínimo. Como quiera que la normatividad transcrita contiene formas diferentes de efectuar la reliquidación, corresponde determinar cuál fue la empleada por el Instituto de los Seguros Sociales, dado que el demandante suplicó la aplicabilidad de los últimos 10 años. Sin necesidad de hacer elucubraciones alguna, la Sala comparte la disertación realizada por el ACO respecto a la normatividad aplicable al actor para el cálculo del IBL. Esto es, con base en el promedio de los salarios sobre los cuales cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, pues el accionante, al no haber cotizado 1.250 semanas, no califica para lo estatuido en el último inciso del artículo 21 de la Ley 100 del 93. Ahora, respecto a la tasa de reemplazo, no existe discrepancia entre las partes en contienda, por consiguiente, se tendrá el 81%, así las cosas no queda más que hacer los cálculos respectivos. Entonces tenemos para el año 1998 el ingreso base de cotización son 244.500 pesos. El IPC de cada año multiplicado por 16.70 por 9.23 por 8.75 por 7.65 por 6.9. Para efectos del IBC actualizado, tenemos que tener o cuantificar el total de días por año, que serían 234 días. Total de días para el IBL serían 3.600. Eso nos daría un IBL actualizado en 37.433.000.6492. Para el año, arrojando un promedio de 575.902.30 para el año 1998. Para el año 1999, haciendo las operaciones, teniendo en cuenta el valor de 300.000, si se multiplica por 9.23, por 8.75, por 7.6, por 6.99, por 6.49, por 5.50, por 4.85, 4.48, por 5.69, por 7.67, por 2 puntos, por 3.77, nos da un valor para el año 99 de 605.508.64, dando un promedio de días para el IBL de 3.600 para un IBL actualizado de 29.266.251. Y así sucesivamente llegamos al año 2000, nos daría
620.863.396 para el total de días cotizados y nos daría un IBL actualizado de 62.086.3936. Para el 2001 nos daría 60.744.0769 hechas las operaciones respectivas. Para el 2002 tendríamos 672.393 para el IBL, el IBC actualizado, y nos daría 60.744.0769. Para el 2002 tendríamos el promedio de 426 hechas las operaciones, nos daría 672.396.421. Día 3.600 para un valor de 67.239.3421. Para el 2003 nos daría día 3.600 y nos daría un valor de 67.714.7617. Para el 2004 nos daría 65.157.9783 hechas las operaciones respectivas. Para el 2005, 555.000 por el IPC nos daría 728.789.934 para un valor total de 72.878. Hasta el año 2011 tendríamos 692.274.357. Aplicando la tasa de reemplazo nos daría del 81% el valor de la pensión en 560.742. Sumados todos los valores año por año del IBL actualizado, se obtiene un monto de 692.274.357, que porcentuando al 81% arroja como mesada pensional actualizada a mayo de 2011 560.742, siendo este valor superior al obtenido por el ACO, asistiéndole razón a la censura sobre el cálculo del IBL, por lo cual se ordenará la modificación del numeral primero del fallo alzado en apelación. Respecto a las restantes condenas impuestas al Instituto de Seguros Sociales, como son el retroactivo pensional, la indexación y las costas del proceso, una vez escuchados los audios y analizado el caso en concreto, considera la Sala estuvieron conforme a derecho, pues sabido es que el objetivo de la indexación es la corrección monetaria para que no se presente ningún menoscabo en su poder adquisitivo, y las costas son impuestas siempre que se hayan causado situación que a voces de la ACO ocurrió y su decisión se comparte. En cuanto a los intereses moratorios, de que trata el artículo 141 de la Ley 100 del 93, solicitada por el demandante y negada por ACO, esta corporación los estima bien denegados. Para ello se trae a colación la sentencia diada 4 de agosto del 2009 de la Honorable Corte Suprema de Justicia en el radicado 35113, magistrado ponente Eduardo López Villegas, donde se manifestó, ahora bien, en lo que no le asiste razón a la censura es en la acusación al sentenciador Arcuén por haber incurrido en una equivocación jurídica al negar la condena por concepto de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 del 93. En efecto, ha enseñado esta Sala de manera reiterada que en los eventos de diferencias pensionales derivadas de reajuste o de reliquidaciones no hay lugar a los intereses moratorios. En sentencia de 3 de septiembre de 2003, radicado 21027, entre otras, anotó textualmente: además ha sostenido esta corporación que los intereses moratorios
solo proceden en el caso que haya mora en el pago de las mesadas pensionales, pero no cuando, como en este caso ocurre, lo que se presente es un reajuste a las mismas por reconocimiento judicial, radicado 137-17 del 30 de junio del 2000. Argumento este plenamente aplicable a este caso, pues la condena consistió en los reajustes pensionales causados por su liquidación equivopada, actualizados anualmente a partir del 1 de enero del 98, atendiendo el IPC certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. Como en el sublite no se está en presencia de mora en el pago de mesadas, sino de diferencias derivadas de la reliquidación de la prestación, la preceptiva del artículo 141 de la Ley 100 del 93 no resulta aplicable y por lo tanto fue acertada la decisión del tribunal. En consecuencia, la Corte avala el criterio para no condenar a los intereses moratorios. Atendiendo las líneas transcritas, podemos colegir que la solicitud realizada por el actor no sale avante, pues los intereses reclamados proceden siempre y cuando se está en mora en el pago de las mesadas pensionales y no cuando se trata de reliquidación pensional. Corolario, esta sala modificará el monto de la pensión reconocida al actor y confirmará en todo lo demás el fallo de primera instancia por las razones anotadas en la parte motiva de esta providencia. No se impondrá condenas en contra por no encontrarse causadas. Decisión. En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Decisión Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Montería, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla. Primero, modificar el fallo apelado de origen y fecha contenidos reseñados en el preámbulo solo en lo correspondiente al monto de la pensión, la cual es de 560.742 pesos. Segundo, confírmese en todo lo demás de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero, sin costas en esta instancia. Cuarto, oportunamente vuelve el expediente a su oficina de origen. Las partes quedan notificadas por estrado, siendo las 9:50 de la mañana. No siendo otro el objeto de la presente, se da por terminada esta audiencia. Los magistrados Carmelo de Cristo Ruiz Villadiego, Cruz Antonio Llanes Arrieta y Gustavo Manuel Jiménez Peralta. Gracias.